Buen día, el día de hoy vamos a presentar respecto a un artículo encontrado de reducción del acoplamiento mutuo entre la antena de parche y la línea de transmisión de microbanda mediante el uso de una pared de aislamiento defectuosa, escrita por los nombres que se ven en la diapositiva y presentamos a Andrés Vázquez y quien les habla Marjorie Medina. Primero, como introducción, en el artículo hace una investigación respecto a la propuesta para la reducción del acoplamiento mutuo para las antenas de parche conocidas como PL, y las líneas de transmisión de microondas, conocidas como MTL, instaladas de manera cercana mediante una estructura de pared de aislamiento defectuosa conocida como TIWS, que se componen de un parche de metal con una estructura periódica y dos láminas de sustrato dieléctrico en cada lado del parche de metal. También se discuten los parámetros dominantes del TIWS para ajustar de manera flexible la banda de tensión para cumplir con la banda de frecuencia que nos interesa. Básicamente, con la actual proliferación de productos electrónicos móviles y la búsqueda de la funcionalidad en áreas pequeñas, la miniaturización se ha convertido en la clave para los dispositivos inalámbricos. Es por eso que ahora existen tanta investigación al respecto, ya que el problema principal se encuentra al respecto de la reducción de acoplamiento mutuo. Se trata entonces de solucionar este problema para aplicaciones como el procesamiento de señales, como los conjuntos de antenas MIMO y la compatibilidad electromagnética. Las técnicas relacionadas con la reducción del acoplamiento mutuo entre conjuntos de antenas se basan principalmente en el método de cancelación de campo, el método de filtrado de banda prohibida, que es el que se propone en el artículo, y la red de desacoplamiento, que es similar al método de cancelación de campo, pero su campo de acoplamiento indirecto es introducido por la red de alimentación de antena en lugar de una estructura independiente. En este diapositivo encontramos algunos ejemplos del método de cancelación de campo, el cual introduce un campo de acoplamiento indirecto para cancelar el campo de acoplamiento directo original, reduciendo pues el acoplamiento mutuo. Entonces, en este lado se tiene las líneas de neutralización utilizadas en circuitos de RF, sistema de dos antenas monopolares y un conjunto de antenas que utiliza el efecto de tierra en forma de S. Y por otro lado, las líneas de microbanda en forma de U, que son utilizan diseños de antenas compactas de circuitos de RF, y se encuentra pues la antena U y los vectores de densidad de corriente simulados en la sección en U. Por otro lado, respecto al método de filtrado de banda prohibida, el cual utiliza estructuras especiales como estructura de banda electromagnética prohibida, EBG, que es el que se utiliza en el presente artículo, estructuras metamateriales, estructuras de tierra defectuosas de GS y superficies planares blandas, las cuales crean zonas de frecuencia donde la propagación de ondas electromagnéticas se atenúa reduciendo el acoplamiento no deseado. Este método es ampliamente utilizado en antenas, filtros y circuitos de microondas para mejorar el rendimiento y reducir interferencia. Se puede observar un conjunto de antenas MIMO que utilizan estructuras metamateriales tridimensionales y por otro lado un conjunto de antenas que utiliza terreno afectuoso en forma de S en dirección alterna. Por este lado encontramos algunos ejemplos de las estructuras de banda electromagnética prohibida, que son básicamente patrones periódicos que impiden la propagación de ciertas frecuencias. Por este lado, una estructura en forma de E con cargas de L, como se puede observar. En este lado, una antena de matriz de ranura de guía de ondas y por último, un EBG compacta en forma de horquilla. Respecto al modelo diseñado de TIWS, la estructura está compuesta por una pared metálica vertical con una estructura periódica en forma de G y placas dieléctricas delgadas en cada lado. Aquí se pueden ver la imagen de lo que se colocó del TIWS. Se compone de un metal delgado con una estructura periódica en forma de G y dos sustratos dieléctricos poliflonoiclad que se cargan en ambos lados del metal. Los dos tienen un mismo espesor de 0.2 milímetros y una permitividad de 2.55. El metal y los dos sustratos dieléctricos tienen una dimensión igual de 18 por 4.7 milímetros cuadrados. Se diseñó y modeló un MTL, que es una línea de microbanda típica de 50 ohmios, impresa en un sustrato dieléctrico FR4 con sustrato eléctrico de 1.6 milímetros, donde el DIWS se instala en medio de este, como se puede ver en esta imagen. Para la simulación y modelado de esta estructura se implementó el simulador HFS, en donde se hallaron los parámetros S que muestran una respuesta de parada de banda entre 4.8 y 5.6 GHz, como se puede observar.
Al instalar el DIWS propuesto en la línea de microbanda de 50 ohmios, se produce una característica de parada de banda. Para comprender el mecanismo de desacoplamiento de la distribución de corriente, así como todo el gigahertz, se observa esta imagen en la cual se puede ver que la corriente se distribuye principalmente en el puerto de entrada de la línea de microbanda. La corriente en la frecuencia de resonancia se bloquea por el filtro, lo que ayuda a aislar la propagación entre la antena y el MTL. Respecto a la frecuencia de resonancia, se puede ajustar cambiando las dimensiones de los elementos en forma de G, GSE y las distancias entre los GS. Siguiendo con el análisis, se estudiaron tres parámetros claves del DIWS. Inicialmente en la figura 7 vemos A1, que es la longitud de los elementos en forma de G. Vamos a observar que variando su valor afecta la capacitancia y frecuencia de resonancia. Ahora en la figura 8 se observa H, que es la altura desde el borde inferior del DIWS, que ajusta la posición de la banda de parada dentro del espectro de frecuencias. Y finalmente en la figura 9 se observa D, que es la distancia entre las formas de G, que controla la inductancia y el ancho de banda de la parada. Podemos observar que disminuir el A1 mueve la frecuencia de resonancia hacia valores más altos, aumentar D reduce la inductancia, desplazando la banda de parada a frecuencias más altas, y disminuir H también eleva la frecuencia de operación de DIWS. Por tanto, podemos ajustar esos parámetros para cualquier antena y para optimizar hacia el autoacoplamiento sin afectar el desempeño de las antenas o la línea de transmisión. En esta parte se observa la estructura propuesta para poner a prueba. Se propone una antena parche que opera entre 5.725 y 8.25 GHz, correspondiente a la banda de WLAN. Sus dimensiones son 15 por 11.65 milímetros cuadrados. Está conectada por microstrip line de 50 ohmios, separadas 2 milímetros de la antena. Y las dimensiones del DIWS, que se pueden observar en la figura 10 inferior, son W 18 milímetros, I 4.7 milímetros, W 0.2 milímetros, A1 3.4 milímetros, A2 2.3 milímetros, A3 2 milímetros, H 2.2 milímetros y D 2.5 milímetros. Como observamos anteriormente, las dimensiones más importantes son H, D y A1. En esta parte se analizaron los parámetros S, teniendo en cuenta que el puerto 1 es la antena y el 2 y 3 son los dos extremos de la línea microstrip. Podemos observar que en S21, que es el acoplamiento entre la antena y línea de transmisión, se redujo en 33 dB. Esto se puede observar en la figura 11. De igual forma, el S31, que es el acoplamiento entre el otro puerto de la línea, se redujo en 18 dB. También se observa una ligera variación en la frecuencia en el parámetro S11, pero esto no afecta el desempeño general de la antena. En la figura 12 también se puede observar que en frecuencias inferiores hay un ligero desacople entre los dos puertos de la línea de microstrip, pero al ser menor a 3 dB no es muy significante, afirmando una vez más el correcto funcionamiento del DIWS. Finalmente podemos observar los resultados experimentales, donde el DIWS fue fabricado en dimensiones de 15 por 11.65 metros cuadrados, con microstrip line de 50 ohmios, NFR4, teniendo una permitida relativa de 4.4. En la figura 14 observamos los resultados reales frente a resultados simulados. Los resultados reales son línea continua, los simulados línea punteada. Observamos que el S11 se redujo, pero sigue siendo un acople correcto al estar menor de 15 dB. Y los demás resultados son bastante parecidos a la simulación. Tiene una reducción de 5 dB, aumento de 5 dB aproximadamente. Como conclusión del artículo, se obtiene que se ha dado una estructura de pared de aislamiento para reducir el acoplamiento mutuo entre la antena parche y la microstrip line. Su eficacia se ha verificado con la ayuda de los resultados de simulación de alta frecuencia. Instalando la pared de aislamiento vertical entre el parche y la microstrip line estrechamente espaciados, se suprime eficazmente el acoplamiento mutuo en la banda de frecuencias de funcionamiento de la antena y se consigue una reducción máxima sin sacrificar el rendimiento. Y los resultados mostrados que los aislamientos entre el parche y la microstrip line se mejoran entre 27 y 37 dB respectivamente. Unas críticas que tenemos hacia el artículo es que no es un artículo muy riguroso. Y finalmente aquí tenemos las referencias de las imágenes y de los artículos. Muchas gracias.